¿Qué tal, estimados estudiantes? Vamos a continuar con nuestro curso de etimología y como les había comentado, dentro del curso tendremos que abordar en situación normal lo que son las partes del cuerpo y algunos términos de medicina. Afortunadamente, dentro de nuestro curso de etimologías griegas, hemos podido aprender a cómo construir neologismos a partir de los elementos que lo constituyen. Y en esta parte ustedes ya saben la mayoría de esos términos. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a aprender la terminología médica a nivel general, sobre todo relacionadas a las partes del cuerpo, órganos internos y también algunos sufijos que nos pueden permitir la comprensión de un tipo de enfermedades. Por ello, chicos, les voy a pedir, a diferencia de las otras clases, van a tener que empezar a memorizarse algunos términos, de manera que ya puedan ustedes solitos ir entendiendo pues casi todas las enfermedades. No son tan complicadas la formación y la actividad, pero sí implica que ya es necesario pues irlo trabajando personalmente en la parte de la memorización. Bien, vamos adelante. Bueno, nada más para recordar, ¿cómo se forman los neologismos en medicina? Bueno, regularmente la formación de estos neologismos vamos a tener el nombre de uno de los órganos del cuerpo o una de sus partes y regularmente vamos a tener presente un sufijo como las terminaciones algia o itis o scopeo, que van a ser terminaciones que nos van a decir si es una inflamación, si es un dolor, si es una escisión o si tiene que ser una revisión o una examinación. Por lo tanto, chicos, a partir de eso nosotros podemos sacar la definición literal, pero obviamente aparte la científica, que esa es la que nosotros, o mejor dicho ustedes, ya en el futuro pueden irla formando. Pero lo que nos interesa es que ustedes puedan, nada más con la pura palabra, pues ya saber de qué se trata, ¿sale? Y así podemos interpretar correctamente lo que va a ser esa enfermedad a partir de sus palabras griegas y sus elementos en griego. ¿Qué tienen de común estos sufijos? Bueno, que con una sola terminación, con eso mismo nosotros podemos señalar todo tipo de situaciones. Por ejemplo, itis, que es inflamación, cada vez que veas itis, le puedes agregar una palabra y es inflamación de todo eso. Puede ser cefalitis, adenoiditis, enteritis, y ya con que tú te sepas la palabra en griego, obviamente hay que memorizársela, tú ya puedes entonces interpretar pues una receta de medicina o un diagnóstico clínico, ¿sale? Por eso es importantísimo que te sepas algunos sufijos comunes y te vayas aprendiendo también palabras griegas. Bien, vamos con nuestra primera terminación común, que es la terminación itis, que significa inflamación. Y entonces vamos a tener que la inflamación, ¿ves esta parte? ¿Sale? Entonces, otitis, que es el ejemplo que les quiero poner, nosotros ya podemos con la terminación itis saber que es inflamación. Y entonces ot en griego significa oído. De manera que si las conjuntamos, entonces otitis es inflamación del oído. De aquí viene, por ejemplo, otorrinolaringólogo, de ot, oído, laringe, otorrinolaring, laringe. Bueno, otorrinolaringólogo estudia todo lo que es la nariz, ojos y garganta, ¿sale? De manera que si nosotros solamente queremos señalar la inflamación del oído, solamente es otitis, ¿sale? Otro ejemplo. Tenemos neuritis y nosotros sacamos el sustantivo de neuron, que en español es nervio. De manera que si ponemos neuritis, pues es inflamación de los nervios. Esa es la forma básica de poder interpretar los diagnósticos clínicos, simplemente con las terminaciones. Recordemos, son sufijos que pueden estar presentes en muchos diagnósticos. Vamos adelante. Bien, eso ya lo hemos visto, chicos. Solamente quise ponerlo otra vez para recordar que nosotros podemos tener un auxiliar, puede ser prefijo, sufijo o otra palabra, ¿sale? Y la letra unitiva, que es la que va a servirnos
regularmente en esta conjunción, casi regularmente es la letra o puede no estar, ¿sí? Y la palabra griega que nos va a hacer la composición de este neologismo o palabra nueva. Esto es lo que hemos hecho los últimos 2 meses. Y entonces puse ese ejemplo porque en este caso vamos a tener una enfermedad diferente. Aunque sigue siendo itis, inflamación, la palabra que yo les puse es miocarditis. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que vamos a tener 2 palabras que nos van a ayudar a formar esta palabra. Tenemos la palabra mios, que es músculo, y cardia, que es corazón, más la terminación itis, que es inflamación. Entonces sabemos que miocarditis es inflamación del músculo del corazón, que es en esta parte de la corteza. Y bien, aquí de mi, o sea, cuando tenemos 2 palabras, sacamos el radical. En este caso de mis, se quita la S, la sigma, y de cardia queda tal cual. También quitas, la alfa, y se le agrega itis, de manera que tenemos mi, que pertenece a músculo, la letra untiva O, y card, que pertenece a cardía, y se le agrega itis, y entonces ya tenemos el significado completo de miocarditis. Y así sucesivamente esta formación de estas palabras. Ahora vamos con otro sufijo que también se utiliza bastante, ¿sale? Que es algos, que se pasa al español como alguía, ¿sale? Que alguía es dolor. Entonces, solamente es un dolor. Por eso, este es uno de los más fáciles, porque ante la palabra en griego, en este caso yo puse nefralgia, que es nefros, que significa riñón, se le agrega el algia, y entonces tenemos que nefralgia es dolor del riñón. ¿Sí? Todos los que terminan en algia son dolores, ¿sale? Como neuralgia, cefalalgia, oftalgia, etc. Y yo puse una de los que son más comunes, que es odonalgia, de la palabra odus onton, que es odont, que significa diente, ¿sale? De ahí viene la palabra odontólogo. Entonces, odonalgia es dolor de diente, ¿sale? Se escucha muy técnico, pero sí, realmente cuando te duelen los dientes es odonalgia, ¿sí? Pero la idea es que sepas que algia es dolor. Y les voy a poner estos ejemplos porque es importante. Tomé, así como está escrito, es disección, pero también es un corte, puede ser corte, disección, extirpación. Y en este caso yo les puse como ejemplo colpotomía, ¿sale? De la palabra griega kolpos, que es vagina, y la terminación tomé, que es disección. Entonces, tal cual, colpotomía es disección de la vagina, ¿sale? Puede ser un corte, puede ser una extirpación o solamente una suturación, pero la idea es que tienes que abrir esa parte del cuerpo. Ahora, si nosotros creo que han escuchado lo que es lobotomía, ¿sí? Que también es una disección en la cual se separan, antes metían un instrumento metálico por el ojo, se golpeaba, y lo que era lobos era separar los 2 hemisferios cerebrales, y automáticamente esa persona no podía tener emociones porque no había conexión entre los 2 hemisferios, porque los separaban por el tallo cerebral. Por eso ahí viene de esta palabra tomé, disección. Y seguimos con esta, por ejemplo, yo les puse flebotomía, de la palabra griega flebos, que significa vena. Entonces, una flebotomía es el corte de las venas, y en este caso, pues flebotomía es sacar sangre, o sea, tienes que romper un poquito la vena para poder extraer el fluido sanguíneo. Y esta es importantísima, chicos. Esto regularmente nos faltan 2 palabritas que se utilizan mucho en medicina. Por ejemplo, escopeo, esto ya lo hemos visto, que es observar. ¿Se acuerdan que habíamos visto la palabra telescopio, de teledistancia, escopeo, observar, que es mirar a distancia? Y en este caso, todos los que tengan escopeo o escopía, así paroscopía, etc., va a significar observar o examinar, ¿sale? Pueden ser utilizadas las 2 palabras. En este caso yo les puse necropsia.
de la palabra griega necros, que significa cadáver, y escopeo de observar o examinar, y entonces sabemos que necropsia es el análisis que hacen a un cadáver. Y puede haber más, ¿eh? Esto se utiliza muchísimo. En casi todos los estudios que te van a pedir, esperemos que nunca te enfermes, pues van a ser con esa terminación escopeo o escopía, ¿sale? En este caso yo les puse oftalmoscopía, de la palabra griega oftalmos, que significa ojo, más escopía, entonces significa que es observar o examinar el ojo. Y bien, también utilizamos esta palabra que es muy recurrente también en en medicina, que por ejemplo es terapia. Aquí se pone la traducción tal cual es curación. También nosotros podíamos utilizarla en el español como rehabilitación, ¿sale? En el sentido así literal es curación. Y yo puse el ejemplo de fisioterapia. Y la palabra griega physis, feo, que significa naturaleza. Han de decir curación natural. ¿Por qué puse esta palabrita? Porque quería explicarla. Fisioterapia significa así tal cual naturaleza de physis, no porque curamos la naturaleza, sino que la terapia, como tal la fisioterapia, es la recuperación propia del cuerpo a través de movimientos y ejercicios. No se tiene que suministrar algún elemento externo, sino simplemente la propia naturaleza sana. Es como cuando tú te cortas, a lo mejor te curas un ratito, pero después el cuerpo empieza a cicatrizar. Eso es una curación por la propia naturaleza. Por lo tanto, terapia, chicos, es curación. Y yo les puse otro ejemplo como hepatoterapia, de la palabra griega hepar, hepatos, y pasa hepat, que significa hígado. Entonces, hepatoterapia no es curación de hepatos, chicos, es curación del hígado, ¿sale? Y esta palabra, esta terminación es muy usada en casi todo el campo de la medicina y de otras disciplinas. Y les puse una palabra que más o menos tengan ya ustedes más conocimiento, como psicoterapia, de la palabra griega psige, que significa mente. También puede significar alma. Pero ¿por qué voy a manejar ambas? Porque en griego, chicos, la parte el cuerpo está dividido en tres partes: mente, cuerpo y espíritu. Que era mente, era la psique, pero mente era como la capacidad que tú tenías para moverte. Y ellos le llamaban alma, no por la parte sustancial espiritual, sino porque alma venía también a decir ánimo de animación, de movimiento. Entonces la mente es la que dirige los movimientos. Porque ellos tenían, para decir espíritu, pero en la parte, digamos, espiritual, es neuma. Entonces por eso se va a manejar mente mejor, ¿sale? Y entonces tenemos que psicoterapia es curación de la mente. En este caso, pues lo que hace el psicólogo es tratar de desenredar pues todos aquellos problemas que uno tiene para ir curando pues esa parte del ser humano. Y bien, chicos, no es tan difícil, digámoslo así, entender la estructura de estas palabras. Lo que sí va a ser un reto para ustedes es ir aprendiendo un poco más ya de memoria ciertas palabras. Y bien, vamos a dejarle aquí. Ahorita voy a hacer el video para explicar cómo van a resolver su tarea.